Y yo le dije, ¿y qué vamos a hacer con eso? El Espíritu Santo me dijo, esas 7 manifestaciones que yo te voy a enseñar a ti son las que te van a ayudar a caminar aquí en la tierra. Porque en cada momento que me necesite, en cada situación que tenga, en el momento que tú requieras de mí, aún hasta en los momentos íntimos con tu esposa, yo tengo una manifestación para que pueda hacer las cosas como Dios, bajo el orden de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Jefté Misael Barranco. Y para mí es un placer poder compartir este capítulo, el capítulo número 6 del Espíritu Santo y yo. Si es por primera vez que te conectas con nosotros, te voy a pedir que nos regales un like y que también te suscribas a nuestro canal y que active la campana para que te lleguen las notificaciones de todo el material que hay en nuestra página. También comparte este video con los demás, porque sé que será de mucha bendición. Ciertamente, cuando el Espíritu Santo me dice que me iba a enseñar sus manifestaciones y me dice que buscara el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, me estaba tratando de decir de que todo lo que yo necesitaba era parte, y Él era la parte importante de todo lo que un ser humano necesita en su vida. Cuando el Espíritu Santo me dice, lee ahí, yo empiezo a leer ese versículo. A primera vista no entiendo nada, no puedo, digo, bueno, está hablando algunas cosas sobre el Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, consejo, 1000 cosas. Pero el Espíritu Santo me dice, bueno, tienes que atender esto. Y yo recuerdo que cuando el Espíritu Santo me dice, escucha, la primera manifestación es que yo soy el Espíritu de Jehová. Y le digo yo, ok, Espíritu de Jehová. Me dice espíritu de sabiduría, es la segunda manifestación. Espíritu de inteligencia, porque sabiduría e inteligencia no es lo mismo. Espíritu de consejo, porque lo necesitamos. El espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Me dice, esas son mis 7 manifestaciones que están representadas en el candelero de oro del tabernáculo. Recuerde usted que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, porque habían 2 lugares, lugar santísimo, lugar santo. Según la Biblia describe, el candelero que daba a la izquierda. No un candelero como usted está acostumbrado a verlo en las imágenes, como que un candelero donde usted pone velas, simplemente velas. Este candelero era diferente porque tenía 9 manzanas de oro y 7 llamas, 7 veladoras. Cuando digo veladora, aquellos que son dominicanos o son de los países de Latinoamérica, recordarán que en nuestros países se usaba un tipo de lámpara que usaban una mecha que usted podía graduarle la mecha para calmarle un poco el humo, que no tirara tanto humo, y en el envase debajo muchos ponían gas, querosén, otros ponían trementina, y eso era lo que usábamos. Cuando hablo del candelero de oro, del candelabro de oro, hablo sobre unas lámparas como esas. Eran lámparas que llevaban aceite de unción, un aceite que era para el tabernáculo. Ese aceite no se usaba para otras cosas. Ese aceite era un aceite sagrado, un aceite santo. El aceite que se usaba para encender la lámpara, que representaba el Espíritu Santo de Dios en el templo. Lo primero que el sumo sacerdote hacía cuando entraba a ese lugar santo era prender, primero despabilar la lámpara. ¿Qué era despabilarla? Cortar todo aquel pabilo quemado que había sido quemado del día anterior o del momento anterior, para que no provocara humo. Hago un paréntesis, es el proceso que el cristiano empieza cuando empieza a conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a enseñarte
a despabilar. ¿Qué es despabilar? Empieza tú a ayunar, a hacer ayuno, empieza a ayunar, ayunos de palabra, que yo sé que voy a abrir un capítulo sobre, específicamente hablar sobre el ayuno de la palabra. Mucha gente me lo ha pedido porque no entiende, voy a explicar más profundo eso en lo adelante. El ayuno de palabra, los pensamientos como ya habíamos dado, las cosas que miramos, las cosas que escuchamos. Eso es despabilar la lámpara, quitar aquellas cosas que pueden provocar humo en la presencia de Dios, un humo no agradable, no un humo agradable de incienso, de aroma, de alabanza, no, un humo de cosas desagradables. Nadie quiere hueler ese humo que tiraban esas lámparas, un humo prieto que teñía todas las cosas donde estaban. Donde usted dejaba la lámpara, el techo de ese lugar, usted recordará que se ponía prieto, se ponía negro, porque ese humo es malo. Entonces ese humo, cuando el sacerdote venía, despabilaba, cortaba y cogía en una bandeja con una tijera de oro y cortaba esas cosas para que no hubiera humo en ese lugar, sino una llama prendida, pura, y una llama clara, una llama con su color, una llama que iluminara todo el lugar santo. Eso somos nosotros también. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces el Espíritu Santo me dice, yo soy ese candelero, y en ese candelero estaban las 7 manifestaciones mías representadas en una llama de fuego. Hacemos alucinación de que el Espíritu Santo, siendo el Espíritu de Jehová, siendo el Espíritu de sabiduría, siendo el Espíritu de inteligencia, siendo el Espíritu de consejo, siendo el Espíritu de poder, siendo el Espíritu de conocimiento y el de temor a Jehová, estamos hablando de 7 manifestaciones que cuando usted la analiza en su vida personal, son las 7 cosas que usted necesita para caminar recto y derecho delante de Dios y poder conquistar y agradar a Dios. Son 7 cosas que usted necesita en su vida. Son 7 manifestaciones que usted necesita saberla para usted poder caminar conforme a lo que Dios ha hablado, conforme a lo que Dios requiere del hombre. Por eso Jesús decía que venía uno igual que Él y que Él sería el consolador. Cuando hablamos de la palabra consolador, hablamos de una ayuda, hablamos de alguien que estará con nosotros todo el tiempo, ayudándonos en todo lo que necesitamos. Decía en el capítulo anterior que hasta en tus relaciones íntimas el Espíritu Santo te ayuda. Porque cuando tú invocas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere intervenir en tu vida, en todo lo que tú hagas, para que todo lo que hagas te salga bien y salga conforme al propósito de Dios. Cuando tú empiezas a entender esas manifestaciones y empiezas a delucirla, cada manifestación de esa, que la hablaremos en el próximo capítulo, genera un olor grato, según el libro de Cantares, al trono de Dios. Entonces, cuando tú miras el candelero de oro, miras el aceite, mira la composición de lo que sucedía ahí, tú te dabas cuenta que el sacerdote sabía las manifestaciones del Espíritu de Dios y cómo trabajaban. Decía en el capítulo anterior que Cristo le dijo a Juan, yo soy el que tiene las 7 estrellas, yo soy el que tiene los 7 espíritus de Jehová. En pocas palabras, Jesús le dijo, en mí están las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Quién no quisiera las 7 manifestaciones? Yo le dije, Espíritu Santo, lo que tú me estás diciendo ahora mismo, yo quiero eso. El Espíritu Santo me dijo, te voy a enseñar a usar cada manifestación y a identificar el momentum donde tú necesitas provocar una manifestación mía de acuerdo a lo que esté sucediendo. Pongamos un ejemplo. Cuando hablamos de sabiduría, en todo lo que tú vayas a hacer en tu vida, sea en tu trabajo, sea para hablarle a tus hijos, sea para hablarle a tu esposo, a tu esposa, tú necesitas, la sabiduría es algo vital para el ser humano. Todo el mundo quiere tener sabiduría. Mucha gente persigue. El ser humano persigue 2 cosas en el mundo. Y hago un paréntesis aquí. El ser humano persigue un espacio en la sociedad, pero persigue la sabiduría, porque a través de la sabiduría tú vas a lograr un espacio en el mundo donde tú te desenvuelves. Por ejemplo, tú estás en un empleo. Tu objetivo en ese empleo es, muchos de nosotros, es lograr hacer el trabajo, pero además de eso, lograr demostrarle a nuestro supervisor, a nuestro jefe inmediato, que nosotros sabemos hacer el trabajo y que somos el mejor, para que nos identifiquen en medio de la compañía. Eso se logra con la sabiduría, pero hay una situación.
Muchos de nosotros buscamos la sabiduría de la tierra, lo cual no está mal, porque necesitamos saber de todo lo que pasa aquí. Pero cuando tú invocas al Espíritu de Dios en sabiduría, el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que os enseñará todas las cosas sin necesidad que nadie os enseñe. Lo cual te estoy diciendo a ti, que cuando tú invocas el Espíritu de sabiduría, que tú invocas que el Espíritu Santo se manifieste en sabiduría en tu vida, en lo que tú vayas a hacer, esa sabiduría traerá la sabiduría de la tierra y la sabiduría espiritual, que vale más que toda. Y esa sabiduría te ayudará a ti a completar la tarea que tú tengas que completar, conforme a la sabiduría del reino y conforme llenando toda satisfacción humana. Wow, gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios aquí grabando. Cuando hablamos del espíritu de inteligencia o la manifestación de inteligencia, corrijo, no es sabiduría. La inteligencia va de la mano con la sabiduría, pero la inteligencia conlleva de que cuando tú pides sabiduría, necesitas necesariamente tener la inteligencia, invocar la inteligencia, porque la inteligencia te dirá a ti cómo, cuándo y dónde aplicar la sabiduría. Repito de nuevo, la inteligencia te dirá a ti cómo, cuándo y dónde aplicar la sabiduría. La inteligencia te enseñará a detectar los tiempos, los caminos. Te enseñará a detectar cómo, cuándo, dónde, qué hago. Entonces la sabiduría es la que te dirá a ti qué hago y cómo se hará. Pero la inteligencia te detecta cuándo, cómo y dónde. Cuando hablamos del Espíritu, de la manifestación del consejo del Espíritu Santo, siempre en la vida te vas a encontrar, o aquellos ministros, que somos pastores, vamos a provocar siempre de que haya en nosotros un espíritu de consejo. Todo cristiano debe de tener una manifestación de consejo, porque a través del consejo vas a lograr identificar y poder llegar a las almas perdidas, a las personas perdidas, a las personas que necesitan la palabra de Dios. Es a través del consejo, a través de la manifestación del consejo, que tú vas a poder llegar con la palabra de Dios a esas personas. Cuando hablamos de la manifestación del poder, hablamos de que todos necesitamos el poder, la fortaleza, la fuerza del Señor para poder seguir adelante. Ciertamente necesitamos el poder del cielo, el poder del reino, el poder del Espíritu Santo para poder controlar. Y cuando hablo de poder, voy a hacer un espacio aquí. Recuerde usted que cuando la Biblia registra en el libro de Génesis, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo es el accionador. Dios da la palabra, el Espíritu Santo manifiesta el poder de la palabra. Vuelvo para atrás. Dios da una palabra, pero el Espíritu Santo manifiesta el poder de la palabra. Es el accionador, es el que tiene la acción activa en medio de la palabra que fue dada en los cielos, en los aires. El Espíritu Santo la hace manifiesta. Es como cuando tú eres jefe, das una orden, tú dite la orden, pero alguien manifiesta la orden. El Espíritu Santo manifiesta el poder del reino en la tierra. Es quien hace que ese poder sea evidente, sea palpable, sea saboreable, sea que se pueda oler, que se pueda mirar. Él es quien controla eso. Él es quien lo hace efectivo. Por eso cuando hablo de poder, hablo del accionador, que es el Espíritu Santo. Cuando hablo del conocimiento, hablo de la revelación. La manifestación del conocimiento es la manifestación de la revelación. Del conocimiento se deriva el don de ciencia, que más adelante hablaremos sobre el don de ciencia y qué es, porque mucha gente está confundido con eso. Entonces, el conocimiento del Espíritu Santo no es sabiduría, no es inteligencia, no es el poder, no es el consejo. El conocimiento es el tú poder conocer los tiempos del cielo, los sazones de Dios, las cosas que Dios está planeando, y tú tener el conocimiento de esas cosas para poder hablar de la palabra, poder dilucir la palabra, poder interpretar
las cosas del cielo aquí en la tierra para que el Espíritu Santo pueda manifestarse. Y lógicamente cuando hablamos del temor a Jehová, de esa manifestación es algo bien importante. Porque dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú quieres que es la segunda manifestación, sabiduría, tener sabiduría, debe de tener temor de Jehová y no miedo. El temor y el miedo no es lo mismo. El temor a Jehová es saber que Dios es grande y que tú temes a su poder y que tú tienes respeto a Dios. Ese es el temor, un respeto a Dios. Cuando tú tienes ese respeto al Señor, verdaderamente tú vas a entender que la sabiduría depende de ahí. Algo muy importante en estas 7 manifestaciones es que cuando el Espíritu vino esa noche y me explicó eso, me dijo, ahora es el tiempo de actuar con eso. Y me dijo, voy a enseñarte y voy a poner un discernimiento en ti para que sepas cómo me vas a invocar para que yo me manifieste en la circunstancia que te encuentre. Cuando te digo que se manifieste en la circunstancia que te encuentres, es que van a haber momentos de tu vida donde vas a necesitar que se manifieste el consejo. Van a haber momentos de tu vida que vas a necesitar que se manifieste el conocimiento. Vas a haber momentos de tu vida que vas a necesitar que se manifieste la sabiduría. Va a haber en tu vida momentos en que va a necesitar que se manifieste el temor a Jehová en el lugar donde está para que todo el mundo aprenda a temer a Jehová. Va a haber momentos donde va a necesitar 1 y 2 manifestaciones al mismo tiempo. Eso el Espíritu me enseñó cómo identificar los tiempos. Para el próximo capítulo te voy a enseñar cómo identificar los tiempos para poder invocar la manifestación correcta del Espíritu Santo de Dios.